¿Qué es lo que se ve? Ah, ese es el saco. Yo creo que sí. Ahí. Ahí sí se ve todo ya. Esta cuadrada. Y graba todo. Ahí se ve. Ya, lo que yo quiero es que tú mires. A ver, mira mi dedo. Ya. Ahí miras. Ya, no hables a la cámara, tú miras aquí. ¿Ya? Ok. Entonces, primero que nada que vamos a ver. Yo quiero que antes que nada digas tu nombre y los libros que has escrito. Okay. Buenas noches, mi nombre es David Canga Corozo, nacido en Guayaquil, Ecuador. Soy autor de los libros Desenmascarando Yahvé y La conspiración del ángel Gabriel. Ok, entonces, primer punto. Ya, primero que nada, vamos a hablar acerca de lo que dijo Cristian. No, primero grabamos lo mismo, digo. Ah, ¿quieres grabar lo que Claro, sí, grabé? sí, vamos a hacer eso. Ya, entonces sí es mirando la cámara. Ah, ya. Ya. Ok. 5, 4, 3, 2. Buenas noches, mi nombre es David. Bueno, no voy a decir buenas noches porque... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Canga Corozo. Quizás algunos de ustedes ya me conozcan. Soy autor de los libros Desenmascarando Yahvé y La conspiración del ángel Gabriel. Soy un apasionado de la ufología, no soy un investigador profesional del tema, pero soy una persona que de forma independiente he investigado el tema de la ufología, específicamente en el ámbito de la relación entre las religiones y la visita de seres extraterrestres que, haciéndose pasar por dioses, las han creado. Entonces, dentro de este panorama me he enfocado en analizar las fuentes hebreas y las fuentes que las generan. De la cultura hebrea nace la religión judía, y como de la religión judía nace tanto la religión cristiana como la musulmana, entonces ese es todo el ámbito en torno al cual se han desarrollado mis investigaciones. Este proceso hay que analizarlo por etapas. A ver, mis hipótesis van más o menos en este sentido. Nosotros, la raza humana, somos producto de la creación artificial de entidades supranaturales, suprafísicas, a las que podríamos llamar extraterrestres. Sobre su origen podemos especular. Hay algunos que piensan que vinieron de algún otro planeta, otros que piensan que vinieron de algún otro plano dimensional. El tema es que no eran originarios de la Tierra. Estas entidades crean al hombre. La especie humana es producto de una creación artificial. ¿Por qué crean al hombre? Ese es otro punto sobre el que podríamos especular. Yo no podría asegurar cuáles eran los motivos que llevaron a estos seres a crearnos. Hay autores como Zecharia Sitchin que piensan que estas entidades vinieron al planeta Tierra en busca de minerales, de la extracción de minerales que ellos necesitaban para llevarlos a su planeta. Yo no sé cuáles fueron sus motivos, lo repito. Lo que yo sí noto a través de las fuentes hebreas y las más antiguas fuentes mesopotámicas es que apenas el hombre fue creado, estas entidades lo usaron para veneración. Es evidente
que un fin primordial de los creadores del hombre era la adoración. Entonces, en torno a ese primer objetivo, digamos, se desarrollaron los primeros eventos. Una de las fuentes más antiguas en el ámbito mesopotámico es el documento conocido como Atrahasis o Poema del Muy Sabio. Este es un documento importante porque en él se describe desde la llegada de estos seres creadores del hombre, sus primeras actividades en la tierra, extrayendo minerales, la creación del hombre y luego las actividades, los sucesos que desembocaron en el diluvio. Lo que yo noto a través del análisis de este documento llamado Atrahasis es que apenas el hombre fue creado, estos seres lo usaron para venerarlo. Supuestamente el hombre fue creado como un trabajador o esclavo que reemplace a los alienígenas que estaban siendo utilizados en la extracción de minerales. Pero aunque supuestamente fue un motivo utilitario la creación del hombre, enseguida vemos que el hombre aparece adorando a sus creadores. Y eso yo sospecho que no es un evento casual, sino que fue incitado por los mismos creadores. Noto también que hay un proceso de adoctrinamiento de la especie humana en el que sus creadores lo infligían al hombre a través del envío de plagas o calamidades, y luego los mismos creadores que les enviaban estos males le ordenaban que para librarse de esos males ellos, el hombre, tenían que rendirles culto ritual. Entonces, a través de un proceso de repetición en el que los afligían y luego los instruían a que para dejar de ser afligidos tenían que rendir culto, se fue adoctrinando al hombre en el culto ritual. Ahora, a partir de eso, aquí hacemos un paréntesis. Agregar un poco más. Una pregunta, ¿dónde, a ver, qué tanto te falta? No porque esté apurado, sino el tiempo, hay que saber el tiempo. Hay que saber el tiempo, ya, por un lado, y por otro lado. No más de 20 minutos, ¿ya? Mucho. No, yo no me refiero a eso. ¿Sí, no? Sino que lo que pasa es que esta cámara no graba más de 4, 5, 6 minutos de corrido. Ya. Entonces te va editando. Claro, tengo y después hay que pegar. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita aprovecho y prendo el aire acondicionado un rato para que se enfríe un ratito y poder grabar. ¿Se enfría qué cosa? La cámara. Hay que enfriar. Claro. Ya. Entonces, oye, está chévere. Ok, grabando 5, 4, 3, 2. Ahora, el proceso. Perdón. 5, 4, 3, 2. Ahora, esa primera etapa, que fue el adoctrinamiento de la especie humana para llevarlos hacia el culto ritual, implicó un fenómeno. Como los medios utilizados para ese adoctrinamiento fueron coercitivos, o sea, fue el uso de la fuerza, el afligirlos, entonces eso causó el sufrimiento de la especie humana. Y lo que yo especulo es que los seres, los creadores del hombre, se dieron cuenta casi de casualidad que no solamente que el culto ritual, la veneración de los humanos les servía, sino que también el sufrimiento de los humanos. Pero eso ellos lo habrían descubierto de casualidad porque el proceso de adoctrinamiento implicó sufrimiento. Al descubrir esto, al descubrir que el sufrimiento también les servía, entonces, digamos que sumaron a la dieta. Ya no solamente era la veneración, sino que era el sufrimiento. Esto es un elemento clave para entender todo este entramado. Porque
cuando uno revisa distintas fuentes antiguas, leyendas orales, textos escritos, nos encontramos con casi siempre los mismos perfiles de los dioses. Dioses que eran muy severos, dioses castigadores. Eso no es casual. Yo lo que sospecho es que ellos estaban llevando a los humanos hacia el escenario que a ellos les convenía. En esa primera etapa fue la veneración, el culto ritual y el miedo. Ahora, dentro de este panorama de dioses que quieren esto, hay una figura que sobresale, que es el dios líder del panteón mesopotámico, que es aquel conocido como Enlil. Este Enlil, mencionado en las fuentes mesopotámicas, yo considero que es el mismo Yahvé o Jehová de las escrituras hebreas. Entonces, hay algo que caracteriza, que diferencia a este dios mesopotámico, Enlil, en su faceta de Yahvé, de los demás dioses. Es que este dios era un dios megalómano. Él quería exclusividad en la adoración. Él, al igual que todos los demás dioses, necesitaba ser adorados, ser venerados. Lo que lo diferenciaba es que él, a diferencia de sus camaradas, no estaba dispuesto a permitir que se lo adorara a él junto con otros dioses. Él quería una exclusividad en el culto. Eso es una de las cosas que más lo caracteriza en su etapa como dios de los hebreos. Entonces, yo lo que especulo es que esta entidad ideó un plan para ganar culto a nivel global. Pero no solamente culto, sino ganar todos los ingredientes del cóctel de lo que era, digamos, su alimentación: culto ritual, veneración y miedo. Y para eso utilizó como comodín al pueblo hebreo, un pueblo que fue creado por él con un fin para su propio beneficio. Entonces, yo lo que detecto es que él usó al pueblo hebreo para crear escenarios de terror, de miedo, de derramamiento de sangre. Vemos que en el rescate que él hizo de este pueblo de Egipto fue un escenario muy sangriento, un poco fabricado por la misma deidad, porque si nos atenemos a lo que dice el texto bíblico, notamos que, por ejemplo, este Dios enviaba a Moisés a que se entreviste con el faraón para que libere al pueblo hebreo, pero era ese mismo Dios el que manipulaba al faraón para que no los libere. Y lo confiesa, a lo menos en esa fuente, que él quería eso como una excusa para engrandecerse a costa del faraón. Entonces, uno de los sellos característicos de este Enlil Yahvé o Enlil Jehová es esto: el terror. Es un dios de terror. De hecho, en mi nuevo libro yo le llamo así: Yahvé, el dios del terror. Para mí nada ocurre por casualidad, todo tiene un fin detrás. Y si esta deidad creaba escenarios de terror, es porque le beneficiaba. Yo no creo que estas entidades sean entidades que actuaban de forma, digamos, malvada desde el punto de vista o desde el enfoque humano, malvada solamente por el placer de ser malvados, o una especie de banalidad de la maldad. No, para mí, si causaba maldad es porque ese escenario ponía a los seres humanos en un estado que le beneficiaba a los dioses. Entonces, notamos toda una etapa de grandes escenarios de derramamiento de sangre, y en algún momento de su actividad como Dios, él descubrió un medio muy efectivo de crear esto: veneración, culto ritual, miedo con derramamiento de sangre. ¿Cuál era este? El crear grandes religiones que tuvieran puntos en común, pero a la vez discrepancias, para causar la enemistad de grandes masas de gente. Entonces, de hecho, uno de los ejes de la teoría o la hipótesis que yo manejo y que pongo en mi nuevo libro es que las tres religiones más influyentes a nivel geopolítico, a saber, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen a los mismos creadores detrás.
lo que vendría a mostrarnos un proceso muy macabro, muy retorcido de manipulación del ser humano. Una de las cosas que sobresale a simple vista es el hecho de que, por ejemplo, el ángel Gabriel es un personaje clave en la aparición y o difusión de las 10 religiones. Encontramos al ángel Gabriel en las escrituras hebreas. Por ejemplo, se le manifiesta el profeta Daniel. Gabriel es mencionado en el libro del profeta Daniel. Este mismo ángel Gabriel es mencionado en textos apócrifos, como por ejemplo el libro de Enoc. Tiene una actividad, digamos, muy importante en relación con personajes claves de la rama del linaje hebreo. Aparece el nacimiento de Abraham, aparece en la época del diluvio. Entonces, este mismo Gabriel, que cuando apareció el profeta Daniel, le dijo o le explicó el significado de una visión, porque Daniel era un profeta que tenía visiones, no todas las entendía. Entonces, una visión que no tenía muy clara, Gabriel le explica y le dice que esa visión significaba esto: que en el futuro aparecería un rey que intentaría abolir las festividades de la ley judía, pero que Dios se lo impediría. Ese mismo Gabriel, que ante el profeta Daniel se aparece en una postura pro-judía, de defensor del judaísmo, es el mismo Gabriel que siglos después se aparecería a la Virgen María para anunciarle el nacimiento de Jesús, el cual sería el que justamente haría eso que el ángel había dicho que no pasaría. Hagamos un pequeño receso para dejar reposar la cámara también. ¿Va bien? Sí, está buenísimo. Oye, pero a ver, ¿y qué relación tiene el ángel Gabriel ahora con las otras religiones? Ya, Gabriel. Ya, lo que pasa es que ¿quién le dicta el Corán a Mahoma? Gabriel. A ver, estamos hablando de religión judía, Cristiano. o sea, cristiana, así por ejemplo, es diferente. Son diferentes. Cristiana, judía Y musulmana. Las tres más influyentes geopolíticamente. Las tres cuyos enfrentamientos han causado la mayor cantidad de muertes y derramamientos de sangre. Eso no es casual, no puede ser casual. Como tampoco puede ser casual el hecho de que Jesús, aunque para muchos fue enviado como un opositor de Yahvé, causó el surgimiento de una nueva religión que le sirvió a Yahvé, porque esa nueva religión adoptó a Yahvé como Dios. Entonces, en resumidas cuentas, la venida de Jesús, en lugar de perjudicarle, le favoreció a Yahvé, porque antes de Jesús, Yahvé solamente era seguido por los judíos. Aparece Jesús, aparece una nueva religión que, a diferencia de la judía, es expansiva. El judaísmo es una religión hermética, de linaje sanguíneo. ¿Ya? En cambio, el judío y el cristianismo es contaminante. Entonces, hoy, 2000 años después de Jesús, son 2.200 seguidores, o sea, 2.200 millones de seguidores del cristianismo que oran a Yahvé. O sea, la venida de Jesús le significó a Yahvé 2.200 millones de seguidores más. Una pregunta, yo creo que esa pregunta es clave para lo que vamos a hablar más luego. Entonces, tú dices, bueno, sí, Jesús, como alguna vez lo comentaste, incluso en el documental acerca de que hicimos esa vez, vino a abolir la ley que había hecho Yahvé, que le había dictado a Moisés. Aparentemente. Si tuviera más